Y ahora en Emprende Simple 2.0 es momento de aprender a tomar mejores decisiones para tu negocio y tu dinero. Llega el segmento Analizando tus finanzas con Ana Brioso. Señores, ya llegó el momento de hablar de este punto tan importante para los emprendedores. Ahora sí, señores. Mira, una gran pregunta que tienen quizás muchos emprendedores y que ahora mismo, o personas que quieren emprender, dicen, pero es que ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Yo voy a ser persona física, persona jurídica, y tienen todas estas dudas porque también han vivido de personas que le han contado malas experiencias que han tenido por dar los pasos equivocados. Entonces, no solo vamos a hablar de lo chulo del emprendimiento, sino de eso que usted tiene que saber para que inicie bien. Entonces, Joseph, persona física, persona jurídica, ¿cuál de las dos? ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? Vamos de una vez a entrar en materia. Bien, eso es una pregunta interesantísima y es uno de los retos principales que tiene cada emprendimiento, entender cuál es la forma, cuál es el vehículo jurídico más conveniente. Y obviamente hay un sinnúmero de vehículos jurídicos que usted puede utilizar o puede emprender de manera personal, y cada uno tiene sus diferentes ventajas y desventajas en los aspectos legales, administración de riesgos legales y administración de riesgos fiscales fundamentalmente. Uno de los elementos que normalmente uno evalúa cuando tenemos que hacer una consultoría en ese sentido es el elemento principal, que es la mitigación de los riesgos. El tema de utilizar una empresa y una sociedad, puede ser una empresa individual, puede ser, o una sociedad SRL o SAS o SA, viene de qué riesgos yo pudiera tener en ese emprendimiento, dependiendo del objeto que tenga tu emprendimiento. ¿Y por qué esto es importante? Porque estas empresas te dan la protección de lo que es el riesgo limitado. O sea, el riesgo se limita a la inversión que tú hiciste. Cuando tú haces una inversión de manera personal, el riesgo no se limita, sino que cualquier demanda que tú recibas puede afectar todo tu patrimonio personal, incluyendo patrimonio que no tiene nada que ver con el negocio. Puede ser propiedades que tú tengas que no tienen nada que ver con el negocio, o otras inversiones que tú tengas. Y eso es importante. Muchas veces nos encontramos, por ejemplo, con emprendimientos comunes en el micro y pequeño empresa, que son, por ponerte un ejemplo muy sencillo, los mini markets o los super colmados. ¿Qué características tienen esto? Primero, se hacen de manera personal. Pero cuando tú entras y lo analizas, lo primero que te encuentras es que tienen un sinnúmero de personal, empleados, y ahí están los riesgos de demandas laborales. Exacto. Que pueden embargarte una cuenta, que pueden comprometer tu patrimonio. Pero también tienen, por ejemplo, deliveries. Los deliveries andan con el riesgo de que pueden tener un accidente. Entonces a veces te encuentras con doble riesgo. Tampoco lo tienen inscrito en la TCS. Sí. Entonces, no tienen protección de riesgo laboral, no tienen el seguro médico. Todos los riesgos recaen sobre la persona, que además no tiene un vehículo jurídico que lo interponga en el medio y que lo proteja de esa inversión. Entonces, uno normalmente lo evalúa en base a esos aspectos. Pero también están los riesgos respecto al cliente, dependiendo de tu emprendimiento, porque a lo mejor tu emprendimiento es de dar transporte de personas. Pero si lo haces a título personal y ocurre un accidente con tus clientes, el seguro te cubre una parte, pero si está a título personal hay otra parte que recae íntegramente sobre ti. Entonces, todos esos son los elementos que uno analiza. Primero, cuál es el tipo de emprendimiento que tú vas a tener y cuáles son el tipo de riesgo a lo que tú te puedes enfrentar. Y en base a eso, siempre la recomendación es limitar los riesgos utilizando un vehículo jurídico. Gracias a Dios, a partir del año 2008, con la salida de la ley 479-08 sobre sociedades comerciales, se introdujo la figura de las empresas individuales de riesgo limitado. O sea que una persona que requería o que requiere hacer un negocio y tal vez no tiene la intención de integrar un socio de manera inicial, pues puede hacerlo, puede tener un vehículo que limita la responsabilidad respecto a terceros, pero es individual, no tiene necesidad de un socio. Estamos hablando de la EIRL para las personas que están tomando notas. Exacto, las EIRL son esas empresas individuales de riesgo limitado. No son sociedades porque no hay socios, ¿verdad? Sino una empresa individual de riesgo limitado.
Entonces ya luego vienen los otros tipos de sociedades que siempre van a depender de cuál es la necesidad de capital que tú tienes, si tú tienes todo el capital para iniciar o si tú vas a iniciar con un socio personal, por así decirlo, es un compañero de trabajo, alguien que tú conozcas, un socio muy personal y no quieres o no tienen planes de integrar nuevos socios en el futuro próximo. Entonces, normalmente las sociedades más favorables para eso son las SRL, son las sociedades que más se recomienda, que son las sociedades de riesgo limitado. Estas sociedades lo que tienen son cuotas sociales, esas cuotas son normalmente restringidas en cuanto a su transferencia, y eso permite planificaciones patrimoniales, planificaciones personales, permite tener socios cerrados, porque un socio para integrar una nueva sociedad tiene que estar de acuerdo todos los socios, esas son las restricciones. Y normalmente la primera oferta se hace de cualquier devolución de capital o aporte de capital, se hace primero dentro del círculo. Y por eso se beneficia mucho cuando usted está planificando patrimonialmente, porque a veces las familias, principalmente familias que administran grandes patrimonios, quieren colocar restricciones para que alguien no venda su parte y entre un tercero que no tiene control. Entonces uno normalmente analiza ese tipo de aspectos. Ahora, si tu emprendimiento tal vez es una startup, puede ser del área tecnológica, y pueda que tú sí tengas la necesidad en alguna etapa de integrar inversionistas. Son personas que tú no conoces, simplemente tienen capital, y tú, mediante rondas de inversión o cualquier tipo de apertura, tú puedes integrar un nuevo socio. Entonces ya tú tienes que ir por un vehículo más flexible, y ahí entran las famosas SA o las SAS, que son sociedades simplificadas. Las SAS son sociedades anónimas simplificadas que tienen la facilidad que en el contrato social, o sea, en el estatuto social, tú puedes establecer cuotas del tipo similar a las cuotas sociales, muy restringidas, o la puedes hacer muy flexible, como las acciones, que son de libre transferencia. Y las SA ya son lo que normalmente utilizan las empresas más grandes, las empresas reguladas como los bancos, o empresas que van a cotizar en bolsa o van a emitir valores en bolsa, porque sus acciones son de libre transferencia. O sea, el que la posee la puede vender de manera libre, sin ningún tipo de restricción y sin pedirle permiso a los demás socios. Entonces, normalmente uno comienza en materia de emprendimiento con ese análisis en dos sentidos. ¿Cuáles son los riesgos a los que tú te vas a enfrentar? Y segundo, ¿cuáles son tus planificaciones de capital? ¿Tú tienes todo el capital o vas a tener una sociedad o va a requerir un acceso a capitales externos que no son de tu círculo, o va a cotizar en bolsa, o va a requerir venta de acciones en sentido general? Normalmente uno lo analiza en ese sentido. Sí, sabes, yo sé que la mayoría de los emprendedores tienen en su mente que en algún momento se van a ir por esta figura de una SRL, que es también la que yo más recomiendo, pero ¿qué pasa? Que comienzan al revés, en el sentido de que ellos están como persona física no registrada, tienen su pequeño negocio, comienzan a vender, ve que le va bien y se le aparece un representante de una de estas instituciones y le ofrece un dispositivo y le dice: tú puedes vender con tarjeta de crédito, y eso suena bastante interesante. Comienzan esos emprendedores a vender con tarjetas de crédito sin todavía hacer un registro. ¿Y qué pasa? Que cuando comienzan a vender con tarjetas de crédito, ya hay una información que se está yendo al órgano regulador, que es la Dirección General de Impuestos Internos, porque se le aplica una retención. Entonces, esto está haciendo que muchos de los emprendedores estén cayendo en el régimen como persona física de manera automática, porque enlazado a su cédula están estas ventas que la DGI le dice: no, mira, tú tienes una deuda conmigo porque aquí yo tengo registrado todo esto, y esto es una porción que representa un ingreso de tal monto, entonces ahí tienes un problema. Y entonces, la realidad que está aconteciendo, y que yo creo que dentro de las personas que nos siguen pueden sentirse identificados con esto, es que están en esta situación. Y cuando llegan, entonces no investigan bien cómo hacerlo,
de qué manera le conviene mejor y terminan como persona física, pero terminan con esas deudas y no toman en consideración todos estos puntos que estás diciendo. Entonces, a ti emprendedor que nos estás escuchando, queremos que estés bien atento para que te asesores, te orientes. Si tu emprendimiento va dando los pasos, que tú sepas cuándo tú vas a dar el siguiente paso para que lo hagas bien. No comiences a entrar con un dispositivo porque luego ahí viene un problema. Ya antes de dar ese paso de vender con tarjeta de crédito, tú tienes que asesorarte para saber cuál es el tipo de empresa que a ti te conviene. Y ya Joseph dio un detalle bastante claro de todas estas que existen aquí en nuestro país, para que entonces escojas la mejor opción y comiences con esa parte antes de dar ese salto. Entonces, otra consulta, ¿qué necesita una persona para constituir una empresa? En el sentido de cuando su negocio, ¿en qué etapa la persona debería formalizarse? Buenísima ¿En qué pregunta. etapa? Bien, nuestra recomendación siempre es que lo haga desde el inicio. Eso forma parte de la planificación y de esa evaluación de todos los riesgos posibles que tú tienes. Tú mencionas, por ejemplo, la compañía de adquerencia, que son las tarjetas de Sí, crédito, exacto. Carnet, Bisanet, Azul, etcétera. Generan un cruce de información con la administración tributaria, pero eso no es la única fuente de cruce de información de la DGI. Dependiendo de tu negocio, tú puedes tener enfrentamiento de que tú prestas servicios o vendes a compañías que también hacen reporte mediante comprobantes de compra o de proveedores informales. Pero también te puedes dar el caso de que tú no tienes un verifón, pero sí aceptas depósitos y transferencias. Eso también genera un cruce de información con la Exacto. administración tributaria. Entonces aquí lo principal es la planificación. Ya la planificación yo siempre fomentaba y promovía mucho un programa que no sé si lo mantiene todavía Proindustria, de planes de negocios. El plan de negocio, el business plan, es la herramienta fundamental para un emprendimiento. Esa es la planificación inicial que tú haces y que te da toda esa evaluación de potenciales riesgos. Y hoy en día tenemos la ventaja de que con herramientas de inteligencia artificial como el mismo ChatGPT, versiones de paga y versiones gratuitas, ya te dan un amplio entendimiento. Tú simplemente le dices, yo quiero emprender en este sentido, quiero que tú me ayudes a crear un plan de negocio inicial. No tiene que ser profesional, aunque te lo puede dar también profesional, pero inmediatamente tú le mencionas esa palabra, él te va haciendo preguntas claves y con esa pregunta concluye en cuestión de minutos o pocas horas, entregándote ya un entendimiento general de cuáles todas esas consideraciones que tú pudieras tener. Ya con esa herramienta base, entonces tú te puedes sentar con los diferentes profesionales para aterrizar aspectos claves que tal vez no te lo da una herramienta de inteligencia artificial que te diseña un plan de negocio con el debe ser, como lo plantea una universidad. Pero a la realidad es que en las administraciones tributarias ya tú necesitas un acercamiento de cómo funciona realmente en República Dominicana cada aspecto, desde la tesorería de la seguridad social, si vas a tener empleados, desde si tú vas a tener riesgo de cruce de información, y segundo, la documentación de tus deducciones fiscales, porque el principal error que tienen estos temas de cruces fiscales es que te cruzan solamente los ingresos. Sí. Y luego ya tú no tienes gastos contra qué enfrentar eso. Entonces tú tienes muchos gastos y pocas ganancias, pero para la DGI solo tiene ingresos. Exacto. Entonces eso es muchas ganancias y muchos impuestos. Y esos son los principales errores. Entonces dentro de la planificación fiscal está cómo documentar tus gastos para que sean deducibles fiscalmente. Y eso es un elemento fundamental. Nuestra recomendación siempre es que desde el inicio usted se formalice, tanto se dé de alta en la TCS si va a tener empleados, por el tema de la seguridad social, el seguro que requieren los empleados, el seguro de riesgo laboral, que es muy importante. El seguro de riesgo laboral cubre cualquier accidente que tenga tu empleado en el trabajo, pero también cubre cualquier accidente que tenga en el trayecto del trabajo o desde la casa al trabajo. Y son elementos que si tú no lo tienes inscrito en la TCS, pueden acarrear a que tú termines cubriéndole gastos médicos exorbitantes a un empleado que bajo tu responsabilidad sufrió un accidente. Entonces son elementos que tú tienes que tener en cuenta en cuanto a lo laboral, pero si no lo inscribes también tienes riesgo de que te demanden laboralmente y tengas que pagar prestaciones laborales, aún el empleado haya cometido una falta grave
que lo que le correspondería es un despido, ¿verdad? Exacto. Y también está el tema de la planificación fiscal. O sea, ¿cuáles son los elementos que yo debo tener para reportar esos ingresos y cuáles son las deducciones que yo debo tener? Todo eso se planifica. Mira, para tú deducirte este gasto requiere siempre comprar con comprobante fiscal. A lo mejor tú encuentras un producto, un suministro más barato porque lo compras de manera informal y crees que eso no te genera cualquier o que te da una ventaja. A veces, por ejemplo, nos encontramos con emprendedores que en aduana declaran montos menores a lo que realmente compran, pero eso luego tú te ahorras un 20% de arancel y terminas pagando un 27% de impuestos sobre la renta más los anticipos, porque cuando te enfrentas a los ingresos no tienes los costos necesarios. Exacto. Entonces, todo eso se ve en una planificación que tiene que hacerla con tiempo. Una parte, por ejemplo, que pasa mucho, y cruce de información que pasa mucho, volviendo al tema, por ejemplo, de los colmados, y esas empresas que le compran o sus proveedores son grandes empresas como de refrescos, de bebidas alcohólicas, y esas empresas con tu cédula te venden y te hacen reporte inmediatamente. Entonces la DGI recibe toda esa información, aunque tú no tengas Verifone, ella lo recibe y te la notifica. Entonces son elementos, esos famosos códigos, tú necesitas un código para comprarle a tal empresa, ese código es reporte, eso es reporte a la administración tributaria, por ahí vienen medidas de percepción de ITEVIS también vinculadas a eso. El tema de la tarjeta de crédito, a partir del 2023, las retenciones de impuestos aumenta cuando tú no estás formalizado. Ahora anteriormente era un 2% del cobro, que nació de una intención de cobrar un 30% en el marco de la norma de DGI del 2004. Pero a partir del 2023, cuando tú no estás formalizado, entonces te cobra el 100% del ITEVI estimado en esa venta. Y obviamente eso limita tu acceso a tu flujo de efectivo o tus cobros por esa vía, aparte de la comisión que te cobra la compañía de adquirencia, y esa venta parecen fáciles de cara al cliente que te paga rápido, pero dejan de ser rentables. Sí, claro que sí. De cara a tu comercio. Entonces todo eso forma parte de una planificación. Nuestra recomendación es hágalo siempre, siéntese. Si usted no puede mantener un consultor tal vez de tipo igual o periódicamente con pagos regulares, siéntense una sola vez y haga una sola inversión para que él le planifique los primeros 3 o los primeros 2 años de ese negocio y cuáles son todos los elementos que usted debe tomar en cuenta, y va a estar un poquito más tranquilo en ese sentido. Y ahí surge muchas cosas, Joseph, sobre todo con esos emprendedores que lamentablemente no inician formalizado y que luego entonces tienen que contratar a alguien para que le lleve los impuestos, pero cuando usted tiene a alguien que solo le está llevando los impuestos, usted no tiene la realidad del negocio, precisamente por eso que estaba comentando. Entonces, es hacerlo desde el inicio, pero hacerlo bien desde el inicio. No te estamos diciendo que ya tú tienes la idea y que te vas a formalizar. No, te estamos diciendo que tú tienes la idea, pero tú tienes que sentarte ok, esta idea que tengo, voy a hacer una planificación con ella, qué tipo de empresa me conviene, cómo voy a obtener los ingresos, cuál va a ser mi posible monto de ingreso, de costo, cuáles van a ser mis posibles gastos, a qué yo me voy a enfrentar. Y ahí también surge algo que aunque el tiempo se está agotando, pero no podemos dejar de mencionar. Dentro de esa persona jurídica que ya dijimos, una SRL, por ejemplo, pero hay un régimen también que a los emprendedores también les hace muy bien, que es el RCT. ¿Tienes algo que abundar en cuanto a eso? Sí, claro. El régimen simplificado de tributación, su último cambio, su última actualización fue en el 2019 y es muy favorable principalmente para emprendimientos, pequeñas empresas y microempresas del área de servicios con ingresos sobre los 10 o 12 millones, casi 11 millones y pico al año, y esto te permite un cumplimiento fiscal simple, como lo dice el régimen, donde la DGI básicamente te estima cuál es el impuesto que tú tienes que pagar y no tienes que tener ese compromiso de declaraciones fiscales mensuales. Este régimen, para tú acceder, tiene sus requisitos, principalmente en materia de ingresos. Tus ventas tienen que ser o 100% exenta de ITEVIS o tus clientes deben hacerte retención de manera total de tus impuestos. Todos los regímenes deben analizarse. Estos regímenes no son regímenes de incentivo, tienen sus costos y normalmente no prevén pérdidas. En un emprendimiento tú tienes pérdida y técnicamente pudieras no pagar impuestos.
En los regímenes simplificados tú siempre tienes ganancia porque se estiman en función de por ejemplo, el régimen simplificado del corte de las compras es un monto más amplio, casi 50 millones de compras anuales. Es el que más se recomienda cuando son empresas comerciales. Y en este te toman todas tus compras que deben ser o en aduanas o a proveedores formalizados, y con eso te estiman siempre ingresos y siempre en un margen de ganancia, aunque no lo tengas. Entonces son elementos que se ponen sobre la mesa. Uno normalmente los recomienda para esos emprendedores que manejan grandes volúmenes de ingresos, pero tal vez no tienen esa rigurosidad en el manejo de las deducciones. Tienden a recomendarse. Hay uno en el sector agrícola, también es muy beneficioso para los que se dedican a la ganadería, a las cosechas y ese tipo de aspectos. Tiene sus ventajas como que no pagas anticipos, que es algo que se enfrentan muchos de los emprendedores, que le limita mucho, y el tema de que pagan los impuestos liquidados en cuotas, no tienen que desprenderse de un monto de manera inmediata. En materia de impuestos de personas jurídicas, tus cuotas tú las pagas en 4 cuotas, y en materia de personas físicas pagan 2 cuotas. Sí, así es. Son buenísimas las informaciones que aportas, porque una cosa es la idea, ¿verdad? Que uno tenga el sueño, la meta, el emprendimiento, y otra cosa es darle estructura a todo eso y la formalidad. Y pues con estas informaciones frescas vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Sánchez Williams, Operaciones Contables. Ofrecen servicios de contabilidad, impuestos, declaraciones, nóminas, TSS, constitución de compañía y facturación electrónica. Puedes comunicarte al 829-334-3260 o al 809-685-3356. CC Service. Te guían en cada etapa de tu proceso migratorio, brindan asesoría especializada, acompañamiento y gestión de trámites de visa. Puedes comunicarte con ellos al 849-483-8970. Navin Events, para decoración de eventos y ventas de mobiliarios para estos. Contáctalos al 809-387-3410. Moda, zapatos, historia, accesorios, bolsos, estilo que te define. Todo esto lo tienes en Miranda Store. Síguenos en Instagram, estamos como Miranda Store 22, o escríbenos al WhatsApp 829-573-2217. Cuando la noticia sucede, Expreso Digital te la cuenta al instante. Actualidad, análisis y cobertura de los hechos que son noticias en el país y en el mundo, con un periodismo responsable y cercano a la gente. Expreso Digital, compromiso con la verdad. Búscanos en nuestra web expresodigital.com.do y en Facebook como Expreso Digital. Bien, hemos tenido un programa de verdad que muy provechoso y muy bueno. Queremos dar las gracias a nuestros invitados, Soridini Dotel y Joseph Abreu, por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros, pero sobre todo con nuestra audiencia. Señores, yo creo que nuestros invitados se quedan con una tarea de venir, porque a los dos temas le quedó, por temas de tiempo, ¿verdad? Quedaron muchas cosas que yo sé que ustedes querían hablar, pero ustedes la van a escribir en los comentarios para invitar nueva vez a Joseph y también a Miomare. Claro que sí. Esperemos que las conversaciones de esta noche les aporten herramientas útiles para continuar creciendo, tanto personal como profesionalmente, pero sobre todo para emprender en simple. Así mismo es. Recuerden sintonizarnos cada miércoles por extra86.net a las 8 de la noche. Agradecer de manera genuina a Sori y a Joseph por venir a aceptar la invitación. Ha sido un honor compartir con ustedes. Mil gracias, de verdad. Y como comentó Ana,
hay una próxima ocasión que nos debemos para seguir hablando de este tema que es bastante interesante y muy importante que los emprendedores conozcan. Así es que muchísimas gracias. Esto fue Emprende Simple 2.0. Así es, finanzas, liderazgo y emprendimiento. Chao, chao. Bye. Analizando tus finanzas, transformando vidas a través de la educación financiera. Brindamos asesorías en finanzas personales, familiares y empresariales, además de charlas y talleres a organizaciones e iglesias. Puedes comunicarte con nosotros al 809-448-0764 y seguirnos en redes. Estamos en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. De manera especial queremos agradecer a Acércate, una fundación que beneficia a niños de escasos recursos. Acércate, unidos por un mismo propósito. Asimismo, a la librería Casa de Gloria, todo lo que necesitas para fortalecer tu fe. Puedes comunicarte con la librería al 829-855-3229.